Cuando completemos con esto, vamos a tomar alguna otra parte del aparato digestivo que nos va a quedar por ahora. ¿Cómo investigamos el aparato urinario? El diagnóstico por imágenes del aparato urinario. Vamos a ver primero, a comentar algo que ustedes ya conocen, para llevar a cabo nuestros estudios imagenológicos desde lo nuestro. Vamos a seguir un algoritmo diagnóstico o un protocolo diagnóstico. Recuerden que era un algoritmo, ya lo habíamos comentado al principio. Es una secuencia lógica, ordenada, para llegar a un fin previsto. Una secuencia en su momento se la consideró matemática o aritmética y lógica, para abordar un diagnóstico en nuestro caso. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en un algoritmo en cuanto a la secuencia de estudios por imágenes, nosotros vamos a tener en cuenta algunos factores. La primera pregunta, ¿qué estudio le pedimos al paciente? ¿O qué le pido a este paciente? Un paciente urinario, digestivo, osteoarticular, lo que fuera. En este caso, urinario. Vamos a seguir algunas pautas. En general, se habla de lo más sencillo a lo más complejo, de lo menos invasivo a lo más invasivo para el paciente, entiéndase por menos o más invasivo aquello que lo incomode, que le produzca dolor, que le complique de alguna manera su estándar de vida, de lo más accesible a lo que sea un poco menos accesible o más difícil de conseguir, en fin, en base a la patología o a la sospecha diagnóstica con la que nos vamos a manejar. Si hablamos de un ligero recuerdo anatómico del sistema o del aparato urinario, para tener una idea sobre qué vamos a trabajar, dónde vamos a estar parados, fíjense, acá tenemos en un esquema anatómico, ya lo vamos a ver después a esto en la radiografía real, digamos. Este aparato urinario va a estar compuesto por dos órganos funcionalmente activos, ambos riñones, con la forma que ustedes ya conocen. Algunos los compararon a un poroto, a una habichuela, por la forma que tiene. Van a ser órganos incluidos o que van a estar en el espacio abdominal, pero son retroperitoneales, están por detrás de la membrana peritoneal. Ya los vamos a volver a tocar en cuanto a este punto cuando hablemos en general de la imagenología del retroperitoneo. Por ahora vamos a ir por partes, digamos, que van a estar, como se suele decir, enfrentados entre sí. Fíjense que tiene como si fueran una curvatura mayor, que es externa, y una curvatura menor, que es interna. En este lado interno va a estar ubicado el hilio renal. El hilio de cualquier órgano es el sitio a través del cual entran y salen a ese órgano los vasos, arterias y venas, los linfáticos y algún órgano o alguna estructura propia de ese órgano. En el hilio pulmonar, recuerden, arteria pulmonar, vena pulmonar, linfáticos y como elemento propio del hilio pulmonar, el bronquio, fuente. En el caso del hilio renal, arteria renal, vena renal, linfáticos y como elemento propio de este órgano, esto que está acá, que es el uréter. En realidad va a salir del riñón la pelvis renal, que inmediatamente después continúa con lo que es el uréter. Importante conocer el tamaño de los riñones, porque una alteración en su tamaño, en su dimensión, nos va a hablar de alguna alteración severa, anatómica o fisiológica, y podemos decir que de manera absoluta, si vamos a los números, un riñón en un paciente adulto normal va a medir de polo a polo, es decir, este es el polo superior, este es el polo inferior. Ojo, aclaramos que acá tenemos incluida en la imagen la glándula suprarrenal. Si sacamos la suprarrenal, del polo superior al polo inferior del riñón, aproximadamente 12 centímetros de longitud. Si vamos al ancho, la mitad, 6 centímetros de ancho.
por un espesor o un grosor que es la mitad, es decir, 3 centímetros de espesor desde la cara anterior a la cara posterior. Fíjense que es fácil de acordarse. 12 de largo, la mitad 6 de ancho, la mitad 3 de profundidad. En algunos otros casos hay hay anatomistas que por ahí no utilizan la medida absoluta en centímetros y toman alguna medida referenciada. Si vamos a esa cuestión, y ya vamos a ver después en las radiografías, acá no en el esquema, vamos a decir que un riñón va a tener como longitud máxima de polo a polo el mismo largo que aproximadamente tienen 3 vértebras entre sí. Es decir, de arriba hacia abajo. Piensen que por acá, inmediatamente entre los dos riñones, vamos a proyectar la columna vertebral. Entonces, el largo, la longitud de 3 vértebras, con sus espacios incluidos, va a ser la medida a lo largo de un riñón normal, como para tener una referencia práctica, si por ahí no tenemos una regla para medir, o si estamos trabajando con radiología digital, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa referencia siempre se va a mantener, esa relación de tamaño entre las vértebras o las 3 vértebras y el riñón. Anatómicamente, no están tan así como los vemos acá, es decir, no están a la misma altura. Recuerden que habitualmente no es una constante, hay excepciones, pero normalmente o comúnmente, mejor dicho, el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Algunos, y con lógica, aducen a que eso se debe a que el riñón derecho tiene por arriba la presencia de una importante y voluminosa glándula que es el hígado. Entonces es como que lo deprime un poco hacia abajo. De ambos riñones enfrentados van a salir estos órganos. Fíjense, finitos, largos, como se los denominan órganos filiformes. Filiformes quiere decir que tienen forma de hilo, finitos. Son los uréteres. Un uréter para cada riñón. Encargados de llevar, de transportar la orina que es producida en el riñón después de la concentración, de la filtración y de la excreción, la orina va a continuamente ir siendo drenada desde el riñón hasta este otro órgano que está acá abajo, impar y medio, que es la vejiga urinaria. Órgano de retención, es decir, en la vejiga urinaria se va a acumular la cantidad de orina que sea necesaria, suficiente, para despertar el reflejo de la micción. Es decir, cuando nosotros tenemos ganas de orinar. A partir de ahí va a ser un acto voluntario a través del cual nosotros vamos a eliminar la orina desde esta vejiga a través de este conducto que se va a llamar uretra, uno solo, que va a tener sus diferencias anatómicas según el paciente sea un varón o una mujer. La uretra femenina es más cortita, piensen ustedes la trayectoria o el trayecto que tiene que seguir para llegar al exterior y expulsar la orina, a través del meato urinario. El meato es el agujerito, el orificio a través del cual la uretra expulsa su contenido de orina al exterior. La uretra en el varón es más larga porque tiene que atravesar otra estructura, otra longitud. Recuerden que va a tener distintos nombres, uretra membranosa, prostática, peneana, etc. Lo que también va a favorecer, y vamos a ver después, los traumatismos uretrales, que son mucho más frecuentes en el varón que en la mujer. La mujer a nivel de uretra podrá presentar otras patologías que por ahí el varón no las presenta con la misma incidencia. Pero la patología traumática uretral es mucho más frecuente en el varón que en la mujer, por esta cuestión anatómica. Una cuestión. Nosotros sabemos que estos uréteres van a eliminar continuamente orina en la vejiga. Un sistema de eliminación que se va a llamar babeo urinario. Es como que los uréteres babean continuamente orina, involuntariamente. Nosotros no podemos regular el llenado de la vejiga urinaria. Sí podemos controlar, pero hasta cierto punto, la excreción de la orina.
La micción es un acto voluntario, hasta cierto punto. Nosotros podemos llegar a aguantar las ganas de orinar una vez, más, hasta que llega un momento en que no vamos a aguantar más y nos vamos a orinar encima. Eso se llama orina por represión, es decir, la vejiga está repleta de orina y se va a eliminar. A tener en cuenta lo siguiente, los riñones son órganos abdominales retroperitoneales. Por decir de otra manera, los riñones están arriba y atrás. La vejiga es un órgano intraperitoneal, va a estar dentro de la cavidad, abajo y adelante. Es decir, ¿dónde localizamos a la vejiga? ¿Dónde vamos a programar hacer una talla vesical, entrar a la vejiga directamente? Inmediatamente por arriba de la sínfisis pubiana. Ahí está la vejiga. Y es bien anterior. Por lo tanto, en base a lo que les digo, saquemos una conclusión. El trayecto de ambos uréteres es de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y ligeramente de afuera hacia adentro. Esto para tener en cuenta cuando por ahí, por alguna causa patológica, pueda haber algún desplazamiento ureteral, una alteración en el ritmo, en el diseño ureteral, perdón, ya lo vamos a ver. Entonces, a grosso modo, esta es la anatomía, un recuerdo anatómico, de lo que es nuestro sistema o aparato urinario. Otra cuestión a tener en cuenta es que los uréteres van a estar dotados de peristaltismo como toda víscera hueca de nuestra economía que debe llevar o transportar contenido de un punto hacia otro. Es decir, por el mismo mecanismo que hablábamos en la vía digestiva, en el tubo digestivo, en los uréteres, por ondas de contracción y de relajación alternadas, la orina va a ir desde los riñones hacia la uretra, de arriba hacia abajo, en el sentido propulsivo o en el sentido peristáltico. Lo patológico será cuando esa orina refluye desde la vejiga hacia arriba a través de los uréteres y puede llegar nuevamente al riñón, con toda una serie de complicaciones que vamos a ver. Fundamentalmente las infecciones renales a repetición ascendentes. ¿Por qué razón? Porque la orina, una vez que quedó depositada y retenida en la vejiga, se considera contaminada. Es un líquido que tiene una temperatura determinada, que tiene gérmenes saprófitos todavía, pero que si esto se prolonga, pueden volverse patógenos. La vejiga está preparada para soportar este tipo de microorganismos. Los riñones no. Entonces, cuando la orina asciende patológicamente en lo que vamos a llamar reflujo vésico ureteral, al llegar a los riñones, va a infectarlos. Cuando nosotros hablábamos de los distintos métodos de examen, ese algoritmo diagnóstico, bueno, muy bien, acá los tienen. Aclaramos que esto no es una secuencia, esto es una lista. Es decir, no todos los pacientes van a ser sometidos a toda esta serie de estudios por imágenes. Se harán los que sean necesarios, 1, 2, 3, los que fueran, pero no necesariamente todos ellos. Si nosotros hacemos, digamos, un ordenamiento, un algoritmo en cuanto desde lo más accesible a lo menos accesible, como ustedes quieran llamarlo, seguramente nuestro estudio del aparato urinario va a comenzar, ya lo vimos, con la radiografía simple de abdomen o radiografía directa de abdomen o radiografía de abdomen. También la van a poder encontrar por ahí como radiografía de árbol urinario. ¿Qué es una radiografía del árbol urinario? Exactamente lo mismo que una directa de abdomen. Pero se sobreentiende que nuestra atención para estudiar o comprender la imagen se va a basar en el aparato urinario por la clínica que tenga el paciente. Ya vamos a hablar un momentito de la directa o simple de abdomen, porque eso en realidad en profundidad ya lo habíamos visto cuando vimos directa de abdomen. Pero lo vamos a volver a ver acá desde lo urinario.
Podemos realizarle al paciente ecografía renal o estudios ultrasonográficos renales. Es decir, ecografías, ya vamos a ver ahora después las indicaciones, que son frecuentemente utilizadas también. No explico más por ahora porque ya los vamos a ir desgranando poco a poco a todo esto. Un urograma excretor. ¿Qué es el urograma excretor? Es el estudio radiológico anátomo-funcional del aparato urinario. Es decir, les dije, un estudio radiológico. Vamos a tomar radiografías en forma seriada o secuenciada. Si es un estudio, el paciente va a tener que realizar una preparación previa, que ya la vamos a ver ahora, y vamos a tener que administrarle un medio de contraste. Condiciones para hablar de un estudio radiológico. Con una buena información desde el punto de vista de lo anatómico, pero muy importante la información de la funcionalidad sobre el aparato urinario del paciente, de los riñones, de los uréteres, de la vejiga, etcétera, etcétera. Por supuesto, tomografía axial computada, muy útil, con muchas indicaciones como ya las vamos a ver después. Cámara gamma o estudios de medicina nuclear o estudios radioisotópicos, no tan ampliamente utilizados, pero con algunas indicaciones bastante puntuales. Recuerden que, y lo vamos a seguir viendo, los estudios de cámara gamma o de gamma cámara o centellográficos no son, universalmente aplicados a todos los pacientes, pero son muy específicos para determinadas patologías. Por ahí, cuando buscamos una patología en particular, los estudios de cámara gamma nos van a dar la información exacta, precisa, esa que estamos buscando. Ya lo vamos a ver también. Nuevamente, como en otros casos, estudios de resonancia nuclear magnética, por supuesto, y estudios hemodinámicos, cuando por ahí nuestra investigación diagnóstica va por lo vascular, digamos, por la parte hemodinámica renal fundamentalmente. Si nosotros comenzamos a ver un poquito toda esta secuencia, en cuanto a lo urinario, al aparato urinario, por supuesto, ¿qué nos aporta la radiografía simple de abdomen? La radiografía directa de abdomen. Bueno, nos dice acá detectar masas renales o extrarrenales. Sí, perfecto. Muy bien visibles también con ecografía, con tomografía computada, pero recuerden que de todos estos métodos, la directa de abdomen es lo más accesible, es lo más fácil de hacer, es lo más fácil de conseguir para que el paciente se pueda hacer. Visualizar calcificaciones, muy importante, muy útil y muy sencillo. En primer lugar, si hablamos de calcificaciones, como nos dice acá el cartel, litiasis, por supuesto, los cálculos renales, las litiasis renales, las piedras, como habitualmente se dice. El paciente tiene una piedra en el riñón, tiene una piedra en el uréter. Y fíjense que tiene mucha lógica este término. Por ahí es como que no se utiliza lo de piedra porque nos parece poco académico. De ninguna manera. ¿Saben de dónde viene la palabra litiasis? Litiasis viene de una palabra griega que es litos. Y litos en griego quiere decir piedrita, piedra chiquita. Entonces, decir litiasis renal es decir una piedra en el riñón o ureteral o lo que fuera. Fácil y, digamos, detectable fácilmente con una condición. Si esa litiasis tiene contenido cálcico en su composición. El problema se nos va a plantear cuando esa litiasis no tiene calcio. No todas las litiasis renales tienen calcio. Pueden ser litiasis de uratos, de fosfatos, de ácido úrico, no tienen calcio, no se ven. ¿Qué le hago entonces al paciente? Y ya lo vamos a ver ahora. Ecografía. Indicación de ecografía. Paciente que tiene toda la semiología, toda la clínica para pensar en una litiasis, pero le hago la directa de abdomen y no me aparece la litiasis, porque no tiene calcio. Con ecografía la puedo detectar perfectamente. Recuerden algo, a la ecografía no le interesa que la piedra o la litiasis o lito tenga calcio o no tenga calcio, no le interesa la constitución. Para la ecografía, lo único que necesita es que la litiasis esté presente. Con el hecho de estar,
ya va a aparecer perfectamente detectada en la ecografía. Pueden ser también calcificaciones vasculares, sí, por supuesto. Puede ser una patología degenerativa más rara, que es la nefrocalcinosis, que es un proceso degenerativo con calcificaciones en general del parénquima urinario, no es frecuente, y también detectar la presencia de cuerpos extraños. Cuando hablamos de cuerpos extraños, bueno, o porque fueron introducidos por vía quirúrgica, o por alguna maniobra médico-quirúrgica, algún catéter, alguna bujía, alguna sonda, o cuando fueron introducidos, sobre todo por vía uretral, como resultado de alguna práctica sexual diferente, digamos. Útil el método para poder detectar, ojo, siempre y cuando estos cuerpos extraños, lógicamente, sean radiodensos. Densidad calcio o densidad metálica. Si no, no los vamos a ver. Fíjense esta directa de abdomen. La imagen no es del todo perfecta. Ya vamos a ver otras que se ven muy bien también. Pero a los fines prácticos nos sirve. Una directa de abdomen donde si yo analizo las estructuras, que ya las vimos en directa de abdomen, ¿se acuerdan? Estructuras óseas, partes blandas fundamentalmente, yo quiero que ustedes observen esta imagen que aparece por acá. Fíjense, una imagen única, aparentemente, radiodensa, homogénea, bien delimitada, más o menos circular. Podemos tomar la medida, ver cuánto mide, 1 por 2, por decir un número, y podemos decir que se proyecta sobre el área renal derecha o sobre el flanco derecho o según la región anatómica donde nos aparezca. Es una imagen muy indicativa de una litiasis renal cálcica. Lógicamente que esto lo vamos a ensamblar sí o sí con la clínica del paciente. El paciente que está con un problema urinario, un cólico renoureteral, es típico en su clínica. Si alguna vez ustedes vieron un paciente con un cólico renal, o más seguramente por lo florido, un cólico ureteral, no se van a olvidar más. O si ustedes lo tuvieron, ni hablar. Un cuadro sumamente doloroso, donde el paciente tiene un estado de desesperación y de inquietud que es casi inmanejable. El dolor del cólico ureteral es uno de los más intensos que el ser humano puede soportar y muy característico por la forma, por la densidad, por la región donde me aparece, que sea una litiasis renal. Y fíjense que, haciendo referencia a esta imagen, en ningún momento les dije litiasis ureteral. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la zona. Esto me hace pensar más en riñón que en uréter. Y en segundo lugar, por el tamaño. Una litiasis de este tamaño, de ese volumen, nunca, jamás se va a poder meter en el uréter. El uréter es, dijimos al principio, filiforme. Es muy finito, es casi un hilo. Esa litiasis no se puede meter. Y fíjense una cosa, algo que parece una paradoja, un contrasentido. Muchas veces estas litiasis grandes no son las más dolorosas. ¿Por qué razón? Porque quizás esté metida dentro del riñón, en los espacios libres del riñón, libres pero que en realidad hay orina, digamos, estoy hablando de pelvis, estoy hablando de cálices mayores, es decir, un espacio anatómico donde esa litiasis puede moverse ligeramente. Sí, por ejemplo, me puede producir un determinado grado de hematuria. Sabemos todos lo que es la hematuria. Presencia de sangre mezclada con la orina, que la vamos a ver durante el acto miccional. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Diferenciemos, por favor, lo que es una hematuria de lo que es una uretrorragia o una hemorragia renal o urinaria. La uretrorragia es sangre que va a salir a través de la uretra, pero sangre roja, sangre pura, fresca, fuera del acto miccional. La hematuria es la sangre que va a venir mezclada con la orina durante el acto miccional y no es roja, es distintos nombres. Agua de remolacha, lavado de carne, la que ustedes quieran.
Acá tengo una pregunta. ¿Una hidronefrosis también va a causar un cálculo en la pelvis, doctor? Sí. A ver, te doy vuelta a la pregunta, Jonathan. Un cálculo en la pelvis me puede producir una hidronefrosis. ¿Por qué? Porque el cálculo, al intentar meterse en la pelvis renal, la pelvis tiene, como dicen los anatomistas, aspecto infundibuliforme. ¿Qué quiere decir eso? Forma de embudo. Entonces, se va a meter esa piedrita, va a tener lugar, pero si se sigue metiendo en el embudo, en la pelvis, va a llegar un momento en que no va a poder avanzar, va a producir una obstrucción a ese nivel. En una estructura tubular donde se produce una obstrucción, piensen ustedes que hay una dilatación preobstructiva. Lleven el ejemplo al intestino, llévenlo al uréter, llévenlo al colédoco, a donde ustedes quieran. Entonces, de la obstrucción para arriba vamos a tener una dilatación y un proceso degenerativo del parénquima renal, que es lo que ustedes me pusieron acá, una hidronefrosis. O también se la suele llamar uronefrosis. Así es, mismo sin obstruir. Claro, si no está totalmente obstruido será una suboclusión. Ya vamos a ver ahora, hay abundante material para hablar de esto porque son patologías muy frecuentes, con las que ustedes se van a encontrar a diario, seguramente. Entonces, decíamos, esta litiasis seguramente no entró al uréter, no puede entrar, no le da el tamaño. Y sin embargo, una litiasis chiquitita, piensen ustedes, del tamaño de un grano de arroz, que sí se puede meter en el uréter, esa litiasis, una vez que se me metió en el uréter, puede hacer llorar de dolor al paciente. ¿Por qué duele un cólico renal? Porque ese cálculo, esa piedrita está tratando de avanzar dentro del uréter para llegar a la vejiga. Cada avance es una dilatación brusca del uréter. El uréter es un órgano poco distensible, por eso duele tanto cuando se produce esta situación, digamos. Ya te contesto enseguida, Marinaldo. ¿Qué me puede llegar a dar esta litiasis grande que está dentro del riñón y está, digamos, moviéndose? Fíjense que al moverse me puede raspar, me puede lesionar el interior, la mucosa, y eso puede producir un sangrado. Es decir, el paciente puede tener una hematuria, que en ese caso, fíjense, se va a llamar hematuria silenciosa. ¿Qué es una hematuria silenciosa? La que no duele, que el paciente cuando va al baño a orinar y ve lo que está orinando, mira la orina cuando sale, se encuentra con que la orina tiene otro color. Esa orina es rojiza, es rosada. Esa es una hematuria silenciosa. Pero, ojo, cuando el paciente nos dice, no nos va a decir, obviamente, salvo que sea médico, no nos va a decir tuve una hematuria silenciosa. No, el paciente nos va a decir hice pis con sangre. Cuando ustedes le pregunten si le duele, le va a decir, pero no me dolió, no sentí nada. Lo único vi que la orina tenía otro color. No se queden tranquilos. ¿Por qué les digo esto? Eso no me está asegurando a mí que es nada más que una litiasis que está en el riñón. Hay varios tumores malignos del riñón, varios cánceres renales que debutan sintomatológicamente con una hematuria silenciosa. Paciente que hay que estudiarlo sí o sí. A ver, contesto las preguntas. Doctor, ¿no se ve la silueta del riñón? En una directa de abdomen puede verse o no. Teóricamente se suele ver. Ya vamos a ver en otras imágenes. En esta, no mucho. ¿Por qué se ve la silueta? Vos dijiste bien, Marinaldo. Los bordes, la silueta. ¿Por qué? El riñón es un órgano parenquimatoso, denso, densidad agua. Tiene mucha sangre. La sangre me da una buena densidad natural en el riñón. Pero van a estar ubicados en un espacio, en una fosa, que se llama fosa renal o fosa lumbar. Y tienen una cubierta, digamos, de una capa de grasa. El tejido adiposo perirrenal de Gerota. Esa capita de grasa que cumple una función muy importante, protege el riñón, trata de mantener una temperatura determinada en el riñón, recién dijimos que son órganos retroperitoneales más expuestos a los traumatismos. Entonces, al tener esa cubierta de grasa,
Fíjense que densidad agua en el riñón, densidad grasa por fuera, me marca el contraste. Se puede llegar a ver. Si no se ve, no es indicativo de una patología determinada. En algunos casos los vamos a ver. A ver, otra pregunta, otra respuesta. A ver, Said me pregunta, ¿la pielografía retrógrada y la uretrocistografía retrógrada entran en la lista de métodos de examen? Sí, entran. No los mencioné todavía, ya los vamos a ver ahora después. Pielografía, les quiero aclarar, es un término que prácticamente hoy en día ya no se utiliza más. Pielografía descendente, descendente de arriba hacia abajo, era el nombre que antiguamente se le daba al urograma excretor. El término urograma excretor, piensen ustedes, es más abarcativo. Urograma excretor. Aparato, imagen del aparato urinario en sentido excretor. ¿Por qué? Ya vamos a ver enseguida. Porque el paciente se va a hacer el estudio con medio de contraste iodado inyectado por vía endovenosa y ese medio de contraste iodado va a recorrer el torrente sanguíneo hasta llegar al riñón y en los riñones va a pasar todos los pasos fisiológicos. En el riñón se va a concentrar, en el riñón se va a filtrar, filtración glomerular, y desde el riñón se va a eliminar. Concentración, filtración, eliminación. Los tres pasos que va a seguir el medio de contraste, digamos, mezclándose con la orina. Entonces, por eso se habla más de urograma excretor y no de pielografía descendente. Les aclaro igual, vendrían a ser sinónimos. Si yo digo pielografía retrógrada, cuando hablo retrógrada, es lo mismo que decir ascendente. ¿Qué quiere decir? Voy a entrar con el contraste desde abajo hacia arriba, obviamente con la colocación de una sonda vesical, una sonda uretrovesical. El nombre de ese estudio que vos estás mencionando es uretrocistografía retrógrada o ascendente, que ya vamos a ver cuándo lo vamos a utilizar. Generalmente, cuando estamos buscando o estamos sospechando un reflujo vésico ureteral, la orina que asciende a través de los uréteres. Normalmente, la orina que llegó a la vejiga no debe volver a los uréteres, tiene que seguir camino. Llena la vejiga, golpea la puerta de la uretra, se abre el esfínter uretral y se elimina la orina. Cuando, por X razón, que ya la vamos a ver, esa vejiga se llena, pero tiene una incontinencia de las valvulitas ureterovesicales, la orina empieza a subir, a refluir hacia arriba. Riesgo, peligro, complicación, infecciones renales ascendentes repetitivas. Entonces, ¿una lesión ureteral duele y la renal no? No, yo no dije eso. ¿Duelen? Pueden doler todas. Cuando nosotros hablamos de litiasis, es más frecuente que duelan las litiasis ureterales y no las renales. ¿Se entiende? Ahora, el paciente puede tener una uronefrosis, una hidronefrosis, una pielonefritis, y ahí hablamos de una infección renal, y por supuesto que va a doler. Depende de la patología, lógicamente. Fíjense ahora esta otra imagen que les pongo por acá. A ver, tiene algunas diferencias con la anterior, lógicamente. Desde el punto de vista técnico, fíjense que me resulta, no sé qué piensan ustedes, un poco escasa de kilovoltaje, poco penetrada. A esta altura ya tenemos que tener un criterio crítico con respecto a la radiografía que a mí me llega, que me trae el paciente, que me manda el servicio de diagnóstico por imágenes, lo que fuera. Fíjense que acá, en esta radiografía directa de abdomen, no tengo mucho contraste. No me refiero a medio de contraste, hablo de contraste natural, es decir, diferencias entre blancos y negros. Me hubiera gustado, seguramente, trabajar con un poquito más de kilovoltaje, es decir, de penetrar más al paciente. Recuerden que el kilovoltaje me da la penetración y el buen kilovoltaje me asegura a mí una radiografía con un buen contraste visual.
blanco, negro, los grises imprescindibles. Fíjense en este caso, por ejemplo, si ustedes me siguen acá con el cursor, fíjense cómo se ve la silueta renal del lado izquierdo. La derecha me cuesta un poco más ver, porque se mete en parte por detrás del hígado, porque tengo parte del colon superpuesto, entonces es como que se borra. Pero en este caso, fíjense, la del lado izquierdo se ve bien, la grasita de Gerota que habíamos hablado. ¿Puede ser un paciente obeso? Me preguntan acá, y quizás, no sé si obeso, quizás un poco excedido de peso. ¿Por qué les digo que no sé si obeso? Porque no veo muchas partes blandas. Si yo viera muchas partes blandas, que va a ser alusión seguramente a los panículos adiposos, sí puedo hablar de un paciente obeso. Acá no me impresiona como que sea muy obeso, tampoco es delgado, ojo. Miren en detalle esta radiografía y díganme si encuentran algo que sea sugestivo de patología. ¿Qué les parece? Recorran, les doy una pista, recorran las dos áreas renales, a ver si hay algo. Punto hipodenso en flanco derecho. Flanco derecho es este que está acá. Hipodenso, digamos, estaríamos tirándonos a lo negro. Estas imágenes que están acá. Si se refieren a estas imágenes, esto es gas del colon. Y una acotación. En una radiografía no vamos a utilizar el término hipodenso ni hiperdenso. Recuerden, vamos a manejar cada método imagenológico con el adecuado vocabulario, con el vocabulario pertinente. Si yo digo hipodenso, lo que tendría que decir en realidad es, si interpreto bien, es radiolúcido o radiotransparente. Ahora, si te referís o si se refieren a una imagen radiodensa o radiopaca, ahí sí vamos a ir pensando en algo blanco. A ver, ¿encuentran algo? Radio denso. Mezclé, perfecto. Mezclé. Bueno, fíjense que por acá, donde está la puntita de esta flecha, hay una imagen chiquita, radiodensa. Podría corresponder a una litiasis. Por la altura, por la forma, por el tamaño. ¿Dónde podría estar esa litiasis? ¿Estaría en el riñón? ¿Estaría en el uréter? ¿Estaría en la vejiga? Porque son los 3 puntos donde puedo encontrar litiasis. En el uréter, perfecto. Puede ser una imagen chiquita en el uréter derecho, que me puede estar desencadenando un cólico ureteral terrible, les aclaro. Les vuelvo a preguntar, ¿es la única imagen? O les pregunto, mejor dicho, ¿es la única imagen que me hace ruido como patológica? Vayan al otro lado y miren un poco más hacia arriba. ¿Hay algo? Miren el riñón izquierdo. Miren la silueta renal izquierda. Miren esto que está acá. Saco la flecha porque me sale con este asterisco y me molesta. Ahí. Fíjense esa imagen. ¿Ven una imagen radiodensa, radiopaca, densidad calcio, redondita, chiquita? Esto también seguramente será una litiasis. Litiasis renal izquierda. Si esto es una litiasis y esto es una litiasis, la que le está desesperando a este paciente es esta que está acá, no esta que está acá. Esta es una litiasis chiquita, que seguramente está en el riñón, que no obstruye, que no duele. Esta sí, esta puede llegar a ser dolorosísima para el paciente. En una directa de abdomen puedo detectar esas imágenes por una condición, porque tienen calcio en su constitución. Si no tuvieran calcio, no las voy a ver. Paciente que tiene que ir a ecografía. Miren ahora esta otra imagen, otra directa de abdomen. ¿Les llama algo la atención? ¿Hay algo que capta la atención de ustedes?
Fíjense, un patrón aéreo un tanto aumentado. Digamos que el aire, acuérdense cuando veíamos directa abdomen y el patrón aéreo, dos preguntas, cuánto y dónde. Si contesto el cuánto, y bueno, es como que acá hay un poco más de aire de lo que tendría que haber. Y lo que no me termina de cerrar del todo es que este aire, con seguridad, está ubicado en el intestino delgado. No tiene por qué haber normalmente tanto aire en el intestino delgado. Así como comentario al margen. Pero en este caso les voy a pedir, ahí está, muy bien, Juan José, vayan abajo, miren abajo ahora. Cuando tenemos una radiografía, la que fuera, abdomen, tórax, vamos a ver cráneo después, columna, lo que fuera, acostúmbrense, por favor, a mirar toda la radiografía, de punta a punta, de arriba a abajo, de lado a lado. Miren esta radiografía, esta imagen que nos está mostrando, una radiodensidad en la pelvis menor. ¿Qué radiodensidad tiene esa imagen? En la escala de densidades radiológicas, ¿qué densidad tiene? Fíjense que yo la puedo comparar con lo que tengo más cerca, claro, perfecto. Los huesos pelvianos es densidad cálcica. Ovalada. ¿Se acuerdan la semiología radiológica? ¿Qué es un óvalo? Es un círculo deformado, aplastado, ovalada. No ovoidea, porque si digo ovoidea estoy diciendo que parece un huevo. Y un huevo es un óvalo deformado, porque tiene un polo más cerrado y el otro más abierto. Muy bien, esto que ustedes tienen acá es una litiasis vesical, una litiasis del aparato urinario, pero que está alojada en la vejiga urinaria. Y si podemos detallar o agudizar un poquito la visión, nuestra vista, yo les pediría que traten de ver que esta imagen radiodensa, cálcica, etcétera, tiene como imágenes concéntricas, como si fueran varias capas superpuestas. Eso es lo que lo van a encontrar denominado o nombrado como litiasis en catáfilas de cebolla. Todos conocemos lo que es una cebolla. Fíjense que la cebolla tiene las catáfilas, son las capas que yo voy sacando una, como las muñecas rusas, como las mamuscas. Una chiquitita que está dentro de otra más grande, adentro otra más grande, adentro otra más grande, lo mismo. ¿Por qué imágenes en catáfilas de cebolla? Porque esta litiasis, que está guardadita en la vejiga, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que tenga este volumen. Piensen ustedes, esto seguramente se originó desde el riñón y llegó a la vejiga. Pero una litiasis de este tamaño, de ese diámetro, nunca puede naturalmente atravesar el uréter. Quedó guardada, quedó retenida en la vejiga y con los detritus normales de la orina, uratos, fosfatos, cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, de lo que fuera, se van superponiendo, se van pegoteando y me llega a dar una litiasis de ese tamaño. Otra paradoja, no le va a doler, eso no duele al paciente. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que la vejiga es un órgano, decíamos hoy, de reservorio, tiene una capacidad importante para que se pueda mover. Pero, sin embargo, me va a dar disuria. ¿Qué es la disuria? La dificultad para orinar. El paciente va a hacer micciones interrumpidas, sobre todo si es un varón. ¿Por qué razón? ¿Por qué les digo si es un varón mucho más que si fuera una mujer? Yo les pregunto algo. ¿Cómo orinamos los varones? ¿En qué posición orinamos los varones y en qué posición orinan las mujeres? Los varones orinamos de pie, parados. Entonces, por gravedad, esa litiasis grande va a tapar o a obstruir el orificio de desembocadura de la uretra. Entonces el paciente va a comenzar a orinar y de pronto se corta el chorro de la micción. ¿Por qué? Y porque esa litiasis tapa la desembocadura. En la mujer orina sentada. Al sentarse cambia el plano de desembocadura de la uretra, no le interfiere en la micción. Fíjense, las diferencias de un sexo a otro. ¿Puede dar infección urinaria a repetición un cálculo de este tamaño?
Si está comprometida o comprometido el reflujo hacia arriba, sí puede dar infecciones. Si no, difícilmente. Ahora, sí pueden dar procesos vesicales, cistitis. Eso sí, pero ¿por qué razón? Por las micciones insuficientes o insatisfactorias que va a tener el paciente. Es como que va a quedar orina retenida en la vejiga que no se puede evacuar del todo. Eso sí puede producir infección. La orina, recuerden, no puede quedar retenida en la vejiga más del tiempo que debería quedar, porque esa orina se convierte en un caldo de cultivo. Y esos saprófitos de la orina se van a convertir en microorganismos patógenos. Obviamente, una litiasis vesical de este tamaño, imposible que salga naturalmente por vía uretral. Habrá que hacer una litotricia o un bombardeo con ondas ultrasónicas, es decir, se rompe esa litiasis en pequeñas partículas para que ahí sí se intente evacuar con el acto miccional, o será cirugía. Bueno, eso ya va a depender, digamos, de cada paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, hasta este punto? Fíjense que estamos hablando todavía solamente de lo que nos aporta la directa de abdomen. Muy útil en el estudio de nuestro paciente urinario, que seguramente va a continuar con otro estudio. La directa de abdomen, recuerden, la van a utilizar y la van a pedir seguramente en la urgencia. El paciente que les llega a ustedes con un cuadro abdominal, urinario, la posibilidad de que sea una litiasis, bueno, hacerle esto. A un paciente en agudo o en crítico, tratamos de no hacerle estudios radiológicos, de no tener que someterlo a la inyección de yodo, a la preparación, posiblemente haya que hacer, pero esperamos que pase la fase aguda. En un caso de cólico ureteral o reno ureteral, esperamos que pase el momento crítico, agudo, doloroso, y después hacemos el estudio. Eso es una cuestión que la tenemos que ir mentalizando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro, digamos? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a parar acá, vamos a hacer nuestro intervalo, porque digamos, el tema que vamos a continuar en la secuencia imagenológica es la ecografía. Y no quiero cortar ni bien comience este tema. Entonces, paramos un momento y después del intervalo largamos con la parte de ecografía del aparato urinario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran pedir que aclare, que no haya quedado claro o que no se entendió? Les contesto lo que ustedes necesiten. O me ponen en el chat, como hacemos siempre, y lo vamos explicando. Quiero que participen todos los que quieran participar. Muy bien. Entonces paramos unos minutos y después continuamos con la parte ecográfica. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora un poquito qué nos aporta la ecografía, los estudios ecográficos o ultrasonográficos. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué nos puede aportar o ayudar para el diagnóstico? ¿Cuál es la importancia o la utilidad? Fíjense, acá nosotros tenemos una serie de indicaciones para las cuales la ecografía anda muy bien. En primer lugar, detección u observación de masas sólidas o masas quísticas. Sólidas o quísticas, por supuesto, se refiere a la constitución o a la conformación de una masa. La ecografía nos puede perfectamente, por el sistema de ecogenicidad respecto a la estructura, de decirnos esta masa es de contenido líquido o esta masa es de contenido sólido. ¿Qué otra cuestión? En los casos de hidronefrosis. ¿Y por qué les digo en los casos de hidronefrosis es válida? Porque cuando veamos ahora después urograma excretor, vamos a mencionar lo siguiente. Si un paciente
ha perdido su función renal o la tiene seriamente comprometida, el caso de un insuficiente renal crónico, por ejemplo, no le vamos a poder hacer el urograma. ¿Por qué razón? Porque si la función renal está abolida o está comprometida, no va a poder funcionar el medio de contraste. Yo les dije en la parte anterior que el medio de contraste, iodado, por supuesto, al ser inyectado por vía endovenosa, va a recorrer con el torrente circulatorio, va a llegar al riñón y ahí va a ser concentrado, filtrado y eliminado por el riñón. Pero fíjense que concentración, filtración y eliminación, a mí me está hablando de un riñón funcionalmente activo. Si yo tengo un riñón insuficiente, no voy a poder hacer el urograma excretor porque no voy a tener imagen. En el caso de una hidronefrosis, donde la función renal va a estar seriamente comprometida, no me sirve el urograma, no me aporta. La ecografía sí. Quizás no me dé una información, seguramente no me va a dar una información funcional, pero voy a poder ver la estructura. En los pacientes con uremia elevada, por supuesto, lo mismo que para el caso anterior. Si yo tengo un paciente con una uremia alta, quiere decir que es un insuficiente renal o tiene algún grado de insuficiencia. El urograma excretor no es viable. La ecografía sí lo puedo hacer, la puedo hacer. En los casos de trasplante renal, como estudio guía o como estudio referente, digamos, pre-trasplante y post-trasplante. Es un estudio, la ecografía, que es prácticamente no invasivo para el paciente. No le hago contraste, no lo incomodo. Entonces, un paciente con un trasplante renal, tanto para el pre o como para el post-trasplantado, el no invadirlo, el no molestarlo, entre comillas, es muy importante. Puedo hacer un seguimiento de cómo va evolucionando ese riñón trasplantado perfectamente con ecografía. Muy útil para la patología fetal. Y esto forma parte de la ecografía del embarazo o de la gestación. Tema que lo vamos a ver al final. Es uno de los últimos temas de nuestro programa. Es decir, la ecografía, ustedes acuérdense, los pocos encuentros que tuvimos al principio, habíamos dicho que la ecografía es muy útil en la mujer gestante. ¿Por qué? Porque en el embarazo, por el embrión, no puede recibir radiación X. Entonces, la ecografía se convierte en el estudio de preferencia, de elección, digamos, para la mujer embarazada, para la gestación. Y vamos a ver lo siguiente. Me aporta mucho. Por ejemplo, las patologías fetales, los trastornos malformativos. Fíjense que es muy importante, y en este momento se puede hacer, saber ese chiquito, el día que nazca, qué malformación puede tener. Hay malformaciones que son de solución quirúrgica, pero muchas veces son cirugías secuenciadas, varias cirugías después del nacimiento, y algunas deben ser inmediatas, no tanto para la parte renal, sí para la parte cardíaca. Ya la vamos a estudiar después y el año que viene cuando hagan la parte de pediatría conmigo. Entonces, para la patología fetal, en este caso, desde lo que estamos viendo, desde lo urinario, muy importante. Para evaluar el espacio perirrenal, todo ese espacio que está rodeando al riñón, ese espacio retroperitoneal, un paciente que ha tenido un traumatismo contuso, cerrado, que pensamos que puede hacer un hematoma perirrenal, un paciente que pueda tener una infección, un paciente que pueda haber tenido una ruptura del riñón, una efracción renal. Fíjense que el riñón es un órgano que tiene como característica el ser friable, la friabilidad. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos que un órgano es friable? Ese órgano se rompe. Es friable el riñón, es friable el vaso, es friable el hígado. Fíjense que más de una vez habrán visto o se van a enterar de un paciente que luego de un traumatismo renal o abdominal o retroperitoneal tiene que hacérsele, por ejemplo, una nefrectomía postraumática o una esplenectomía. Bueno, el espacio perirrenal cómo está, se lo estudia muy bien con ecografía. Como ventaja siempre, la poca invasividad del método y dentro de todo la facilidad para poder realizarlo. Lógicamente, y eso ya lo habíamos hablado hace rato,
Es un estudio, un método, el ecográfico, operador dependiente directamente. Yo necesito, les diría más que en ningún otro método, de la capacitación y de la idoneidad del médico ecografista. Entonces, eso lo descontamos. Y finalmente, nos va a ser muy útil actuando como guía de punciones dirigidas. Punciones o cualquier maniobra que sea invasiva. Fíjense que, ya lo habíamos dicho también, yo no puedo entrar a ciegas a hacer una punción, a colocar un catéter, una sonda, lo que fuera. Yo necesito algo que a mí me guíe visualmente para saber que estoy haciendo las cosas bien. Uno de los métodos para la parte urinaria va a ser la ecografía. Las guías ecográficas de punciones dirigidas o de procedimientos intervencionistas dirigidos. Eso es lo que a mí me puede llegar a aportar la ecografía. Dos imágenes esquemáticas, después vamos a ver las reales, digamos, donde voy a ver, fíjense, una tomografía. Recordamos cómo miramos la ecografía, lo estamos mirando al paciente que está acostado sobre la mesa tomográfica, lo vemos desde los pies hacia la cabeza, el riñón derecho por acá, el riñón izquierdo por acá, y por ejemplo, a modo de ejemplo, me pone que se observa un tumor sólido en el riñón derecho con metástasis osteolíticas en una vértebra. Un cuadro bastante complicado. Uno de los tumores malignos más frecuentes primarios renales, el hipernefroma, el tumor de Grawitz, etc. En un chiquito, el tumor de Wilms, de muy mal pronóstico. Y en este caso, como ejemplo también, el otro riñón, dice el riñón izquierdo, tiene dos quistes, un gran quiste por acá y otro por acá. La presencia de quistes renales, yo les diría que la mayoría de las veces son hallazgos ecográficos, urográficos, tomográficos, lo que fuera. Paciente que por ahí está asintomático, se hace la ecografía, la tomografía o el estudio que fuera por X motivo, otra causa, y aparece algún quiste renal. Quiste renal es un área de una formación de contenido líquido encapsulado con una cubierta propia, es un quiste, no un pseudoquiste. Vamos a ver después en páncreas cuál es la diferencia, que tiene contenido líquido. Son benignos, muchas veces son compatibles de por vida en el paciente. Por ahí puede llegar, digamos, a comprometerse la función renal cuando son de gran tamaño o, en el caso, que no es este, de las poliquistosis renales. Los quistes renales múltiples en los riñones, patología congénita, otras adquiridas, bueno, ecográficamente perfectamente tenemos información. ¿Cómo se vería un tumor en el polo inferior de un riñón? Esto es nada más que esquemático. Si vamos a la imagen, digamos, real, acá tenemos una imagen donde tenemos el riñón, el seno renal, más hiperecogénico, esta porción. Recuerden que la ecografía es un método que realmente tiene utilidad y se lo aprecia en tiempo real, es decir, durante la realización del estudio, donde se puede evaluar la anatomía, si bien no es lo más indicado para anatomía, porque fíjense que es uno de los estudios imagenológicos menos congruentes con la realidad o menos fidedignos con la realidad. Sí nos puede dar buena información también, funcional, o en el caso, como yo les decía hoy, de aquellos pacientes a los que no se los puede someter a un estudio radiológico contrastado. En este caso, fíjense la presencia de una litiasis, esta imagen hiperecoica que aparece por acá. Bueno, la ecografía me interesa más que ustedes conozcan cuáles son las indicaciones. Es decir, a qué paciente le puedo pedir una ecografía. Y tengo que conocer qué me puede aportar la ecografía. Y acá un criterio, un concepto a título general. Yo tengo que saber qué pedir, en qué momento pedir, a qué paciente pedir. Pero además saber qué me puede brindar ese método. No le puedo pedir al método más de lo que el método me puede dar. Por ahí podemos decir o escuchamos, este estudio no me dio nada.
Sí, pero muy probablemente no era el estudio indicado para ese paciente y en ese momento clínico. Entonces, hay que ir formando ese criterio clínico de qué pedir, cómo pedir, cuándo pedir. Y por supuesto, como les dije, qué me puede aportar el método, cuáles son los alcances del método y sus limitaciones, por supuesto. ¿Qué más tenemos que mencionar? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si hay algo que no se entienda, me dicen. A ver, acá hay una pregunta. ¿Sospecha de nefrolitiasis? ¿Pedimos ecografía de entrada porque el lito puede no ser cálcico? Felipe, lo que tengas a mano. Si tenés un ecógrafo o un ecografista, que te haga la ecografía. Si no tenés la ecografía o el ecografista en el momento que te llegó el paciente, pero con seguridad tenés un servicio radiológico, aunque sea básico, con un técnico que te pueda hacer la radiografía, pedirle primero la directa de abdomen. Por ahí, si en la directa de abdomen ya te aparece la litiasis cálcica, listo, está hecho el diagnóstico. Si no te aparece, y bueno, y la clínica lo amerita, tendrás que pedirle una ecografía. Depende, en este caso yo te diría que depende de la disponibilidad de recursos que tengas en el lugar que te estés manejando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran que les aclare o compartirlo? Bueno, pasamos entonces al otro método de examen, muy importante, al urograma excretor. ¿Cómo puedo definir yo lo que es el urograma excretor? Muy sencillo. El estudio radiológico del aparato urinario. Algunos también hablan, y hoy les decía, del árbol urinario. Es lo mismo. Antiguamente, ya les comenté en la parte anterior, también se lo llamaba pielografía descendente, término que yo creo que en este momento ha caído prácticamente ya en desuso. Se habla de urograma excretor. ¿Qué características va a tener este urograma excretor? Fíjense lo primero que les presento en esta imagen. Prácticamente en la totalidad de la patología urinaria. Indicaciones amplísimas. Me da muy buena información anatómica y funcional del aparato urinario. Por ejemplo, paciente con qué clínica, con qué síntomas, con qué signos. Pacientes con disuria, del tipo que fuera. Disuria, recordemos, es la dificultad para orinar. Pacientes con hematuria. Un signo porque lo percibo con la vista, que ya referimos a cómo lo definíamos. Sangre con orina, o mejor dicho, sangre mezclada en la orina, saliendo durante el acto miccional, porque si no sería una uretrorragia. Sangre fresca que sale al exterior a través de la uretra, pero fuera del acto miccional. El caso del paciente traumatizado que empieza a ver que pierde sangre a nivel uretral, fuera del acto miccional, sangre roja. Acá no. Acá es esa orina que ustedes habrán visto, la conocerán, en agua de remolacha, cuando ustedes cocinan remolacha y queda el agua rojiza, o lavado de carne, bueno, esas características. O cuando se ha diagnosticado, o por algún método, radiografía simple, ecografía o palpación, una masa renal. Urograma excretor. Dentro de los estudios contrastados del aparato urinario, que ya vamos a ver ahora cómo se hace para entender después las imágenes, hay otros donde, por ejemplo, vamos a mencionar la cistografía. Si yo digo cistografía, estoy diciendo la imagen de la vejiga urinaria. Esta palabrita, este prefijo cisto, es vejiga. De dos tipos. Una intravenosa y otra retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? La cistografía intravenosa es la última parte del urograma excretor. Ya lo vamos a explicar enseguida. Es seguramente la imagen con la que voy a concluir el urograma excretor. ¿Por qué cistografía? Porque es la imagen de la vejiga. ¿Por qué intravenosa?
Porque el medio de contraste, iodado por supuesto, lo administré por vía de inyección endovenosa. ¿Para qué habitualmente hago esta cistografía? Fíjense que es una radiografía, o son dos radiografías, ahora las vamos a ver. Una va a ser una cistografía premiccional y la otra una cistografía postmiccional. Para entenderlo, la premiccional se la vamos a hacer al paciente, la radiografía, cuando está con su vejiga llena de orina. Hicimos esa práctica, le pedimos al paciente que vaya al baño, que orine y después de hacer pis, vuelve otra vez, lo volvemos a acomodar sobre la mesa y le hacemos otra cistografía, otra radiografía de la vejiga, en este caso postmiccional, es decir, inmediatamente después de la micción. ¿Para qué? Para confirmar la sospecha o descartar la sospecha de que el paciente tenga un residuo de orina postmiccional. Lo dejo ahí, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Muy seguramente lo vamos a buscar en un paciente prostático crónico. Ya vamos a ver después por qué. El otro tipo de cistografía, es decir, de estudio imagenológico de la vejiga, retrógrada. La que hoy al principio uno de ustedes me preguntó, la uretrocistografía retrógrada. Medio de contraste, iodado también, pero administrado por vía retrógrada o ascendente. ¿Por qué es retrógrada? Porque va en contra del flujo peristáltico normal. Vamos a tener que entrar con una sondita vesical hasta la vejiga del paciente y ahí a través de esa sondita inyectamos el medio de contraste para contrastar la vejiga, ya la vamos a ver también, y buscar, esa va a ser la indicación, la presencia o descartar un reflujo vésico-ureteral. Es decir, lo habíamos hablado algo al principio, esa orina que quedó un tiempo determinado retenida en la vejiga que por alguna causa asciende. Eso es un reflujo hacia arriba, en sentido antiperistáltico, en sentido retropropulsivo. Acuérdense cuando hablábamos, por ejemplo, del reflujo gastroesofágico, patológico. Acá vamos a hablar de un reflujo vésico-ureteral, patológico también. Esa es la indicación. Y otro estudio más para completar la parte de estudios radiológicos del aparato urinario, que es la uretrografía. ¿Qué quiere decir uretrografía? La imagen de la uretra. Un estudio que lo vamos a hacer lógicamente por vía ascendente, lo vamos a ver ahora después, y hay que hacer la radiografía durante la administración del contraste a través del meato o del orificio uretral. Las uretrografías son todas ascendentes, bajo control radioscópico. Cuando voy administrándole al paciente el medio de contraste a través de la uretra, del orificio, del meato, del agujerito uretral, lo miro por radioscopía y en el momento que crea apropiado le hago la radiografía. La uretrografía no puede ser nunca descendente. ¿Por qué? Porque le tendría que hacer la radiografía, piensen, cuando el paciente está orinando, es decir, durante la micción, que es cuando la orina va a ir atravesando la uretra desde la vejiga hasta el exterior. Este es el esquema, este es el menú que vamos a tener de estudios. Ahora, muy importante esto que les pongo ahora. ¿Cuándo no puedo hacer el urograma excretor? ¿Cuándo no debo hacer el urograma excretor? ¿Cuándo está contraindicado el urograma excretor? Estas dos causas. En primer lugar, una insuficiencia renal. Hoy le expliqué anteriormente por qué. Porque si el paciente es insuficiente, va a tener comprometida o abolida su función renal. Piensen ustedes, por más yodo que yo le inyecte por vía endovenosa, no va a aparecer el riñón porque no puede, por su disfunción que tiene, no va a poder ni concentrar el contraste, ni filtrarlo, ni eliminarlo. No tiene sentido. Y estoy agregando al paciente un factor de riesgo. Insuficiencia renal, no urograma excretor. ¿Cómo yo sé si el paciente está en insuficiencia renal o no? Urea y creatinina.
hago un dosaje de urea y creatinina y veo los valores. Clarito. Segunda contraindicación, y esto es importantísimo. Paciente con alergia al yodo. En la clase de ayer, creo que fue de la semana pasada, la de ayer me parece, algún alumno me preguntó sobre si tenía alguna contraindicación o algún efecto colateral, era la pregunta, administrarle bario vía digestiva. Y yo les dije, ninguno. Al paciente le puedo dar que tome todo el bario que necesito o le puedo hacer la enema de bario de la cantidad que necesite. No va a desencadenar ninguna reacción adversa, colateral, indeseable, absolutamente. Porque les dije, el bario es un contraste de relleno, es decir, llena una cavidad, pero no es absorbido por el paciente. Después de hacerse el estudio digestivo que fuera, esófago, estómago, duodeno, colon, lo que fuera, cuando el paciente vaya al baño a defecar, va a eliminar el medio de contraste. Así como entró, salió, no se absorbió. Pero el yodo, yo lo voy a administrar por vía endovenosa y va a ser un competidor de los receptores adrenérgicos y en un paciente hipersensible o alérgico me puede desencadenar reacciones alérgicas. Desde algunas muy leves, totalmente manejables, solucionables, prurito, por ejemplo, es decir, picazón, muy frecuente cuando nosotros inyectamos yodo para hacer un urograma excretor, en la gran mayoría de los pacientes, en pocos instantes de inyectar el yodo, el paciente tiene un prurito característico. ¿Dónde le pica? Si es un varón, le pican los testículos, las bolsas. Si es una mujer, le pican los genitales externos, los labios. Eso dura unos instantes y automáticamente desaparece. Pueden ser reacciones un poco más severas. El paciente se pone colorado, se pone rubicundo, hay algún tipo de rash cutáneo, algún tipo de urticaria o algo parecido, trastornos para respirar, disnea, ojo, voy subiendo el tenor, puede hacer un edema de glotis y ahí la cosa se complica. O el paciente me puede hacer un shock anafiláctico por una reacción de hipersensibilidad alérgica extrema y el paciente se me puede morir en la mesa de rayos. Fíjense de lo que estamos hablando. Por eso, ya vamos a ver cuando comentemos cómo se hace el urograma, todas estas posibles, indeseables consecuencias las tenemos que tener previstas y manejadas. Ahora, como concepto, y esto lo van a escuchar distintas versiones, distintos argumentos. Y acá me hago cargo de lo que digo, como de todo lo que digo. Yo, personalmente, a un paciente alérgico no le hago el urograma excretor. Por más medidas antialérgicas que le haga, medicación como preparación al estudio, yo no me arriesgo. Yo no quiero que a mí se me muera ningún paciente porque le inyecté yodo para hacer un urograma excretor. Son raros, son infrecuentes, pero se da. Y un paciente que sufra esa situación es un paciente que se nos muere. Y yo pienso que lo peor que nos puede pasar a nosotros como médicos es que se nos muera un paciente de esa manera. No hablo del paciente que se muere, que está con una patología neoplásica terminal, que indefectiblemente sabemos que se va a hacer el fin. Pero un paciente que me entra caminando, saludándome, charlando y me hace un paro cardíaco, un shock anafiláctico y se me muere, atrás del paciente me muero yo. Entonces, yo particularmente, paciente alérgico al yodo, yo no le hago el estudio. Le sugiero otro estudio, una ecografía, le sugiero resonancia magnética, le sugiero estudios de laboratorio, pero yo no me arriesgo. Se van a encontrar con imagenólogos que lo van a hacer. Y a lo mejor les vaya bien y no pase nada. Pero en esto prefiero tener una conducta un poco más extremista. Está en riesgo y en juego la vida del paciente. Entonces, contraindicaciones, la insuficiencia renal en general y pacientes alérgicos al yodo. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer el urograma excretor? Fíjense que les comento cómo se hace y ya vamos a ir cerrando porque estamos casi en tiempo de Zoom. Cuando le vamos a dar el turno al paciente es muy importante preguntarle si es alérgico o no. Ahora,
Les aclaro algo, hay pacientes que no saben. Con esto te estoy contestando también, Lucila, si se hace alguna prueba. Hay pacientes que no saben que son alérgicos al yodo. Entonces le preguntamos si es alérgico a alguna otra cuestión. Algún medicamento, a la penicilina, al paracetamol, al ácido acetilsalicílico, algún antibiótico, a lo que fuera. O si es alérgico a alguna comida. El que es alérgico a los mariscos, a los pescados de mar, ojo, un muy buen indicativo. ¿Por qué? Porque los mariscos y los pescados de mar tienen yodo en su conformación. Están en el mar, la sal marina es sal iodada. Entonces, ojo el paciente que me dice, no, yo no puedo comer mariscos, porque me broto, porque me hincho, porque me falta el aire. Ese es un alérgico al yodo, no urograma. El paciente al que le preguntamos si hace algún tipo de reacción cuando se coloca algún cosmético de maquillaje o, fíjense, un elemento muy sugestivo, si es alérgico a algún tipo de bronceador. Muchos bronceadores tienen yodo en su composición para fijar el color, otro indicativo. Si el paciente nos dice que no es alérgico a esto, pero sí a alguna otra cuestión, nosotros lo consideramos como alérgico más suave, más manejable. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayamos a hacer el estudio, nosotros consideramos a todos los pacientes como potencialmente alérgicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que me pueden llegar a desencadenar una reacción alérgica de distinto grado cuando le esté haciendo el estudio. Para ello, ustedes van a ver que paciente que llegó a hacerse el estudio, preparación previa. ¿Cuál va a ser la preparación? Una limpieza intestinal, como si fuera la del colon por enema que veíamos ayer, tratar de eliminar toda la materia fecal posible del colon. Ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver el colon con los riñones? ¿Por qué la limpieza intestinal? Les respondo algo. Ubiquen anatómicamente dónde están los dos riñones, de un lado y de otro. Fíjense que están como superpuestos al marco colónico, mejor dicho, al marco colónico más adelante. Un marco colónico, un colon lleno de materia fecal me puede entorpecer la imagen del riñón. Entonces, lo limpio al paciente. ¿De qué manera? Como cuando hablábamos para el colon. Dieta, mucho líquido, laxantes. Lo limpio. Llega el paciente con su turno, con el medio de contraste, iodado, líquido, y lo primero que le vamos a hacer es una radiografía directa de abdomen, antes de inyectar el yodo. Una radiografía directa. ¿Para qué? Para descartar que no haya alguna imagen cálcica, litiásica, que yo la pueda confundir después con que sea, por ejemplo, el medio de contraste iodado que está empezando a filtrarse y a eliminarse. Quiero ver si antes de inyectar el contraste ya no me aparece alguna imagen por ahí radiodensa, cálcica o lo que fuera. Hice la directa del abdomen y comienzo activamente el estudio. Busco una buena vena del pliegue del codo, la cefálica, la basílica, la que mejor tenga el paciente, y voy a colocar una vía. Lo ideal es un butterfly, purgado, por supuesto, etc. Y una vez que está bien colocado en vena, lo primero le inyecto un corticoide de acción rápida, inmediata. En general tienen poco tiempo de efecto de duración, pero actúan inmediatamente. ¿Cuánto? 2 mililitros. Betametasona, histaminocorticoide, celestone cronosi, el que ustedes quieran. Inmediatamente, al terminar de inyectar ese corticoide, fíjense que ese corticoide va a ir a competir con los receptores adrenérgicos para evitar una eventual reacción de hipersensibilidad al yodo. Termino de inyectarle esos 2 mililitros de corticoide y comienzo a inyectar el medio de contraste iodado. ¿Cuál es la dosis? Fácil de acordarse. 1 mililitro es lo mismo que decir 1 centímetro cúbico por kilo de peso del paciente sin superar los 50 mililitros. Es decir, tengo un chico que pesa 12 kilos, le voy a hacer 12 mililitros de yodo.
Pesa 25 kilos el paciente, le voy a hacer 25 mililitros de yodo. Pesa 50 kilos, los 50 mililitros que ya trae el frasco ampolla. Ahora, si el paciente pesa 70, 80 o 90 kilos, me quedo en los 50 mililitros, porque más de 50 mililitros ya no filtra ni elimina el riñón, hasta 50. La inyección debe ser bien colocada, ni muy lenta ni muy rápida. Si es muy lenta, piensen que tengo que pasar 50 mililitros, me voy a pasar un montón de tiempo. Muy rápida tampoco, porque puede producir una reacción local. El yodo es agresivo al endotelio vascular. Entonces, sostenido, ni muy lento ni muy rápido. Se inyectó el yodo y a los 5 minutos de haber inyectado el yodo, le hago una radiografía. Recuerden, la primera, la directa de abdomen. Segunda radiografía, a los 5 minutos de haber inyectado el yodo. En esa voy a buscar, ya vamos a ver después, lo que es el nefrograma. Es decir, cómo el riñón me va concentrando, me va tomando, me va captando el medio de contraste. Después, ¿qué hago? A los 15 minutos de haber inyectado, es decir, a los 10 minutos de esta última, directa, 5, 15 minutos de haber inyectado, otra radiografía, donde ya voy a ver filtración y eliminación, riñones, uréteres. ¿Qué hago después? La cuarta toma, a los 30 minutos de haber inyectado, o 15 minutos después de la anterior. Recuerdo, directa de abdomen la primera, una a los 5 minutos de inyectar, otra a los 15 minutos de inyectar, otra a los 30 minutos de inyectar. En esa de los 30 minutos ya tengo que ver todo el árbol urinario contrastado. Riñones, uréteres, vejiga. Si yo pedí urograma excretor, punto, ahí se terminó el estudio. Porque en esa última de los 30 minutos ya voy a tener, ¿se acuerdan que dijimos? La cistografía de represión, la vejiga llena de orina. Ahí terminó. Ahora, si pedimos urograma excretor con cistografía postmiccional, pacientes prostáticos, ya vamos a ver después en próstata, después de esta cuarta, que es la de los 30 minutos, la premiccional, es como yo les decía hoy. El paciente le voy a pedir que vaya al baño, orine, vuelva a la mesa radiográfica y le hago una última, quinta radiografía que se va a llamar cistografía postmiccional, después de orinar. ¿Para qué? Para ver si hay residuo postmiccional en vejiga o no. ¿Por qué le pido? ¿Por qué en el prostático? Cuando el paciente fue a orinar al baño, si tiene una micción normal, evacúa toda la vejiga. Termina de orinar, vuelve a la sala de rayos, se acuesta, lo acomodamos, lo centramos, le hacemos la radiografía. En esa toma, en condiciones normales, voy a tener una pequeñita cantidad de orina. ¿Por qué? Porque yo les decía hoy, la vejiga se llena por babeo. Es decir, el tiempo que el paciente tardó, los minutos que tardó en ir del baño al servicio, prepararlo y demás, esos uréteres siguieron babeando orina. ¿Puedo encontrar un pequeño residuo? Absolutamente normal. Pero si fuera un paciente prostático, fíjense que el prostático, me refiero al prostático al que tiene un adenoma de próstata, una hipertrofia prostática, tumoral, inflamatoria, lo que fuera, la próstata, al crecer de tamaño, al hipertrofiarse, recuerden dónde está ubicada, por debajo de la vejiga. Es decir, va a levantar el piso de la vejiga. La próstata no puede crecer hacia abajo, porque hacia abajo tiene el periné, y nuestro piso perineal pelviano es imposible de modificarlo. Entonces eleva el piso de la vejiga. Y eso a ustedes les explica el hábito miccional típico del prostático. Paciente que tiene muchas ganas de orinar, va al baño, hace 2 o 3, 4 chorros y no puede seguir orinando. Se le pasaron las ganas. Pero al poquito tiempo vuelve a tener ganas de orinar, va al baño, otra vez 2 o 3 chorros, no puede hacer más. ¿Por qué? Porque al elevarse el piso de la vejiga, en ese punto sale la desembocadura de la uretra.
no puede vaciarse. Eso es típico del prostático. Le hago la cistografía posmiccional y me voy a encontrar con un residuo posmiccional importante. Esa vejiga no evacuó la totalidad de orina que tenía que hacerlo. Ese es el paciente al que le vamos a pedir un urograma excretor con cistografía postmiccional. ¿De acuerdo? Una cuestión más y ya terminamos porque ya nos pasamos y se nos corta en cualquier momento. Yo les dije, directa de abdomen, a los 5 minutos de inyectar, es decir, directa de abdomen, inyecto, a los 5 minutos de inyectar, a los 15 de inyectar y a los 30. Eso en un paciente con su función renal conservada. Si el paciente tiene alterada su función renal, seguramente esos tiempos van a estar demorados, van a estar retrasados. Entonces, a lo mejor en lugar de 5, 15 y 30, serán 5, y ahí voy a ver un poco cómo viene la mano, serán 20 o 30 y será 1 hora, 2 horas lo que necesite para ver el contraste en el árbol urinario. Lógicamente, riñones demorados, retrasados, posiblemente en vías de ser hidronefróticos o insuficientes, etc. Pero esa es la secuencia que vamos a seguir en cuanto a la realización del método. ¿Por qué les comento la técnica? ¿Por qué les explico la técnica? Porque en base a eso vamos a poder entender las radiografías, las imágenes, que las vamos a ver el lunes próximo, porque ya estamos pasados de tiempo. ¿Alguna pregunta? Acá Lucila me pregunta si se realiza alguna prueba para saber si es alérgico. Distintas tendencias. Hay gente que sí que pide la prueba, las dermorreacciones. Otros no. Fíjense que esa prueba se hace con inoculación de un medio de yodo intradérmico o subcutáneo, pero es una dosis muy pequeña. Y fíjense que yo al paciente le voy a administrar 50 mililitros de yodo. Entonces no es fehaciente la respuesta. Más vale el interrogatorio. Y si fuera alérgico al yodo o similares, no le hago el estudio. Y si fuera un alérgico leve a otras cuestiones, se lo prepara. ¿Cómo se lo prepara? 2 o 3 días antes con corticoides, pero de acción demorada, retardada, para que me cubra ese tiempo hasta que yo le haga después el urograma los 2 o 3 días. Antihistamínicos, corticoides, en fin, cada lugar ustedes van a ver que tiene un protocolo determinado. El médico en general no tiene por qué conocerlo, tiene que saber qué se hace. Si ustedes hacen la especialidad o lo que fuera, bueno, ahí sí lo van a ver en detalle, por supuesto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta que quieran hacer? Porque acá nos estamos yendo entonces. ¿Está todo bien? ¿Quedamos acá? Nos volvemos a ver entonces el lunes próximo. Lunes próximo, que va a ser entonces día 13, me parece. Como siempre, el lunes a las 5 de la tarde. Muy bien, gracias a ustedes por la presencia. Buena semana, buen fin de semana largo, aprovechen. Nos vemos entonces el lunes próximo.